Capítulo 5. ¿Quién y qué es Dios? Ninguna religión sobre la tierra sabe quién y qué es Dios. Ninguna religión sobre la tierra. Billy Graham no lo sabe, Jerry Falwell no lo sabe, la Iglesia Católica no sabe. Dios no es una Trinidad. Dios no es una persona singular. Dios es una familia de personas y la familia comenzó con Dios y la palabra. Ustedes leen de eso en Juan 1, versículos 1 al 5. Ustedes leen de esto en Génesis 1, comenzando con el versículo 1. Uno debería aprender primero acerca de Dios, y esto se inicia primero tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, porque muchos expertos piensan, esos son los así llamados expertos, permítanme agregar, que el libro de Juan debería ser ubicado en primer lugar en el Nuevo Testamento, aunque no fue escrito primero. Dios es una familia, y esto comienza con los dos, y nosotros podemos ser nacidos dentro de esa familia. Dios es creador de todo en el vasto universo, las estrellas, las galaxias en el espacio infinito, esta tierra, el hombre y todo en la tierra. Eso es lo que Dios es. ¿Qué hace Él? Él crea, Él diseña, forma y moldea. Él da vida. Él es el gran dador. Y su ley, su camino de vida es el camino de dar, no de obtener, el cual es el camino de este mundo. Pero, ¿cuál es la apariencia de Dios? ¿Quién es Dios? Ha habido muchos conceptos. Algunos creen que Dios es simplemente lo bueno o las buenas intenciones dentro de cada humano, solamente alguna parte de cada individuo humano. Algunos han imaginado que Dios era una especie de ídolo compuesto de oro o plata, o un tallado de madera, piedra u otro material. Los israelitas pensaban, mientras Moisés estaba conversando con Dios en el monte Sinaí, que Dios era o se parecía a un becerro de oro. Muchos piensan que Dios es un personaje individual supremo y singular. Algunos piensan que era un espíritu. Sin embargo, la enseñanza aceptada generalmente del cristianismo tradicional es que Dios es una Trinidad. Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ellos denominan un espíritu. La palabra Trinidad no se halla en la Biblia, ni la Biblia enseña efectivamente esta doctrina. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y el espíritu es invisible. En ese tiempo prehistórico del primer versículo de Juan 1, la palabra no era todavía el Hijo de Dios. Él se despojó de su gloria como divinidad de espíritu para ser engendrado como una persona humana. Fue hecho Hijo de Dios a través de ser engendrado o apadrinado por Dios y nacido de la Virgen María. Así que aquí encontramos revelados dos personajes. Uno es Dios, y con Dios en aquel tiempo prehistórico estaba otro personaje que también era Dios, que más tarde fue engendrado y nacido como Jesucristo. Encontramos en relación con el inicio de su existencia algo descrito más adelante en Hebreos capítulo 7, hablando de Melquisedec, quien era rey de Jerusalén en los días de Abraham, que dice también que era el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Este Melquisedec había existido desde la eternidad, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote en continuidad. Hebreos 7, versículo 3. Puesto que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios, y permanece como sumo sacerdote continuamente y para siempre, y Jesucristo es ahora sumo sacerdote, Melquisedec y Jesucristo son una y la misma persona. Por lo tanto, Cristo era sin padre, sin madre, sin genealogía en el tiempo de Abraham, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Dios había existido también eternamente con la palabra. Cuando Jesús era la palabra, era un ser inmortal que había existido siempre.
Nunca hubo tiempo en el que Él no existiera, sin principio de días. Él era entonces semejante al Hijo de Dios, pero no era aún el Hijo de Dios. Era también Dios habitando con Dios. Los pasajes demuestran que la palabra en el principio, antes de que algo hubiera existido, estaba con Dios, y Él también era Dios. Ahora bien, ¿cómo podría ser eso? Podría existir un hombre llamado Juan, y Juan podría estar con un hombre llamado Smith, y Juan podría también ser Smith, porque Juan es el hijo de Smith, y Smith es el nombre de la familia. No obstante, ellos son dos personas separadas. El único punto diferencial en esa analogía es que la palabra en ese tiempo de Juan 1:1 no era todavía el Hijo de Dios. Sin embargo, estaba con Dios y era también Dios. No era todavía Padre e Hijo, pero eran el reino de Dios. La familia está compuesta ahora de Dios el Padre y Jesucristo su Hijo, y muchos humanos engendrados que ahora mismo son engendrados de Dios. Romanos 8, versículo 14, versículo 16. Primera de Juan 3, versículo 2, que conforman la iglesia de Dios. Ese aspecto de familia, la familia de Dios, es de importancia vital. En varias partes de la Biblia está revelado que Dios tiene rostro, ojos, nariz, boca y oídos. Tiene cabello en su cabeza, brazos y piernas. Dios tiene manos y dedos. Ningún animal, ave, pájaro, pez, insecto o cualquier otra clase de vida que conocemos tiene manos como las de los humanos. Aun así, cualquier otro ser viviente del que conociéramos que tuviera mente para pensar, sin manos ni dedos, no podría diseñar ni hacer cosas como el hombre. Dios tiene pies y dedos y un cuerpo. Dios tiene una mente. Los animales tienen cerebros, pero no poder mental como el del hombre. Si usted sabe cómo es la apariencia del hombre, sabe cuál es la forma y configuración de Dios, porque Él hizo al hombre a su imagen, según su semejanza. Uno de los discípulos de Jesús le preguntó cómo era la apariencia del Padre. Jesús respondió: he estado tanto tiempo contigo, y aún así no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. Juan 14, versículo 9. Jesús tenía la misma apariencia del Padre. Jesús era realmente Dios con nosotros. Mateo 1, versículo 23. Jesús era el Hijo engendrado y nacido de Dios. ¿Y cómo era la apariencia de Jesús? Era la del hombre humano, porque Él era el Hijo del hombre. Carácter y naturaleza de Dios. Más importante que todo, sin embargo, es qué es la naturaleza de Dios, la apariencia de su carácter. Uno no puede saber qué es Dios a menos que sepa qué es su carácter. El carácter de Dios, el Padre y Cristo, el Hijo, es el de la justicia, santidad espiritual y perfección absoluta. Ese carácter podría resumirse en una palabra: amor, definida como un interés amoroso exteriorizado. Es el camino de dar, servir, ayudar, compartir. No es el camino de obtener. Es el camino que evita la codicia, lujuria y avaricia, la vanidad y egoísmo, la competencia, riña, violencia y destrucción, la envidia y celos, el resentimiento y amargura. La naturaleza inherente de Dios es el camino de paz, de justicia, misericordia, felicidad y gozo, irradiando exteriormente hacia aquellos que Él ha creado. La palabra y Dios vivían. ¿Qué hacían? Creaban. ¿Cómo vivían? ¿Cómo era su estilo de vida? Vivían el camino de su perfecto carácter, el camino del amor que fluye hacia afuera. Cuando Jesús fue bautizado, Dios el Padre dijo: eres mi Hijo amado. Dios amaba la palabra, y la palabra amaba a Dios, le obedecía completamente. Dos no pueden caminar juntos excepto que estén de acuerdo. Ellos estaban en acuerdo y cooperación totales. También dos no pueden andar juntos en continua paz, excepto que uno sea el líder o cabeza en control. Dios, el Padre, era el líder.
Su camino de vida producía perfecta paz, cooperación, felicidad y logros. Este camino de vida se convirtió en ley. Ley es un código de conducta o relación entre dos o más. Uno podría llamar a las reglas de competencia deportivas la ley del juego. La presencia de ley exige una penalidad por la infracción. No puede haber ley sin penalidad por su violación. Dios, autor del gobierno. El mismo hecho de ley presupone gobierno. Gobierno es la administración e imposición de ley por alguien en autoridad. Esto necesita liderazgo autorizado, uno al mando.